El Hospital San Cayetano llevaba cerrado 15 años, cuando Diego, Sofía, Miguel y Andrea decidieron explorarlo una madrugada de octubre. El edificio de 6 pisos se alzaba como un monumento a la decadencia en las afueras de Guadalajara, sus ventanas rotas como ojos vacíos que observaban la ciudad dormida. Las leyendas locales hablaban de pacientes que habían desaparecido misteriosamente durante los últimos años de funcionamiento del hospital, de cirugías que terminaban de maneras inexplicables y de una presencia maligna que habitaba en los pasillos. Pero los 4 jóvenes, armados con cámaras, linternas y la arrogancia propia de los 20 años, desestimaron estas historias como supersticiones de viejas. Las rejas oxidadas cedieron sin dificultad ante sus herramientas caseras. El metal gimió como un animal herido cuando forzaron la entrada principal, cuyas puertas de vidrio estaban cubiertas por una capa de polvo tan espesa que parecía nieve sucia. Al cruzar el umbral, fueron golpeados por una oleada de aire viciado. La humedad se adhería a sus rostros como una película pegajosa, mientras el olor a moho y desinfectante rancio invadía sus fosas nasales, mezclándose con algo más siniestro, un aroma metálico que recordaba vagamente a la sangre seca. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando paredes descascaradas donde la pintura verde hospital se desprendía en jirones, como piel muerta. El suelo de linóleo, otrora blanco, ahora presentaba manchas oscuras de origen incierto que se extendían por los pasillos como ríos de tinta. ¿Escucharon eso?, susurró Andrea, deteniéndose abruptamente. Un chirrido metálico resonó desde el final del pasillo, seguido del eco hueco de algo pesado arrastrándose por el suelo. Miguel grababa todo con su cámara, buscando contenido para su canal de exploraciones urbanas, pero sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. «Probablemente sea una rata», murmuró Sofía, aunque su voz delataba nerviosismo. Diego, quien se había proclamado líder del grupo, consultó los planos del hospital que había conseguido en el archivo municipal. Según la documentación, el edificio tenía 6 plantas, urgencias y consulta externa en la planta baja, habitaciones en el primero y segundo piso, quirófanos en el tercero, pediatría en el cuarto, y los pisos superiores habían sido clausurados años antes del cierre definitivo. Avanzaron hacia el sector de urgencias, donde las camillas abandonadas formaban una procesión fantasmal. En los mostradores de enfermería, historiales médicos amarillentos se esparcían como hojas secas, sus páginas cubiertas de manchas de humedad que borraban los nombres de pacientes cuyo destino ahora era un misterio. Las puertas de metal se abrían con gemidos prolongados, como lamentos de almas atrapadas. Cada paso resonaba con un eco hueco que parecía multiplicarse, creando la ilusión de que otros caminaban junto a ellos en la oscuridad. En una de las salas de tratamiento, Sofía encontró una camilla volcada, sus ruedas aún girando lentamente sin que nadie las hubiera tocado. «Debe ser el viento», murmuró Diego, aunque no había corriente de aire alguna en el ambiente claustrofóbico del hospital. Decidieron subir al segundo piso por las escaleras principales. Los peldaños de concreto estaban agrietados, y en algunas secciones trozos enteros habían cedido, creando huecos irregulares por los que se filtraba una oscuridad aún más profunda. Las barandillas metálicas, cubiertas de óxido, manchaban sus manos con un polvo rojizo que parecía sangre seca. El segundo piso había sido el área de hospitalización. Las habitaciones se extendían a ambos lados de un pasillo central que parecía no tener fin. Las puertas, algunas abiertas y otras cerradas herméticamente, guardaban secretos que preferían no descubrir. En las habitaciones abiertas podían ver camas deshechas, como si los pacientes hubieran desaparecido en plena noche,
dejando solo las sábanas arrugadas como testimonio de su presencia. El suelo crujía bajo sus pies con cada paso. Vidrios rotos de frascos de suero, agujas oxidadas y vendajes amarillentos se esparcían por todas partes, creando un tapiz macabro de abandono médico. La luz de sus linternas bailaba erráticamente, creando sombras que parecían moverse por voluntad propia entre los desechos hospitalarios. Andrea comenzó a sentir una presión extraña en el pecho, como si algo invisible la observara desde cada esquina oscura. Miguel, concentrado en grabar, no notó cómo su cámara comenzaba a captar interferencias extrañas, formas nebulosas que aparecían y desaparecían en el visor, siluetas que no correspondían a ninguno de ellos. Fue al llegar al tercer piso, el área de cirugía, donde todo cambió. Los quirófanos conservaban sus mesas de operación de acero inoxidable, ahora manchadas por años de humedad y abandono. Las lámparas cirujanas colgaban del techo como arañas metálicas gigantes, sus bulbos rotos creando patrones caprichosos de luz y sombra cuando las linternas las iluminaban. Andrea fue la primera en verla. Una mancha oscura y peluda que se deslizaba por la pared del quirófano principal, del tamaño aproximado de una mano humana, pero grotescamente deformada. Los pelos largos y grasientos se agitaban como si tuvieran vida propia, y de entre ellos emergían dedos nudosos que se contraían y extendían, buscando algo a qué aferrarse. La piel visible entre el vello era de un color gris cadavérico, con venas negras que pulsaban visiblemente. ¡Ahí, en la pared!, gritó, señalando hacia la esquina donde la cosa había desaparecido tras una puerta marcada como material estéril. El eco de su voz rebotó por los pasillos vacíos, multiplicándose hasta convertirse en un coro siniestro que parecía burlarse de su terror. Miguel dirigió su cámara hacia el lugar, pero la pantalla solo mostraba estática, acompañada de un zumbido eléctrico que lastimaba los oídos. ¿Qué carajo era eso?, susurró Diego, su bravata anterior completamente evaporada. La temperatura descendió de manera abrupta, como si hubieran abierto la puerta de un congelador industrial. Sus alientos se volvieron visibles, pequeñas nubes de vapor que se desvanecían rápidamente en el aire helado. El olor a humedad se intensificó, mezclándose ahora con algo más desagradable. El aroma dulzón de la carne en descomposición y un toque acre que recordaba al azufre. Sofía retrocedió hacia la puerta del quirófano, pero sintió algo rozar su tobillo con una caricia helada. Al bajar la mirada, vio como una mano velluda, de un color gris enfermizo, serpenteaba por el suelo hacia ella. Los dedos, demasiado largos y articulados en ángulos imposibles, terminaban en uñas amarillentas que arañaban el suelo de linóleo con un sonido que helaba la sangre. La mano se aferró a su pierna con una fuerza sobrenatural. Sofía podía sentir cada uno de los pelos ásperos perforando la tela de su pantalón, mientras los dedos se hundían en su carne como garras. El dolor era indescriptible, no solo físico, sino algo más profundo, como si la cosa estuviera chupando su energía vital. Su grito desgarrador hizo que los demás corrieran hacia ella, pero cuando llegaron, la mano había desaparecido. Solo quedaban 5 marcas profundas en su pantalón, desgarros perfectamente espaciados, como si garras afiladas hubieran intentado arrastrarla hacia algún lugar inimaginable. La piel de su pierna mostraba moretones que ya comenzaban a formar un patrón extraño, la marca perfecta de una mano peluda. «¡Vámonos de aquí ahora mismo!», exclamó Diego, su voz quebrándose por el pánico. Corrieron hacia las escaleras, pero las puertas se cerraban solas a su paso, con estruendos metálicos que resonaban como carcajadas macabras. Era como si el mismo hospital hubiera cobrado vida, convirtiéndose en una trampa diseñada para mantenerlos adentro.
Las luces fluorescentes del techo, que habían permanecido apagadas, comenzaron a parpadear erráticamente, creando un efecto estroboscópico terrorífico que distorsionaba la realidad y convertía cada sombra en una amenaza potencial. La mano peluda los perseguía, y ahora ya no se ocultaba. Podían verla deslizándose por las paredes con una agilidad imposible, saltando de superficie en superficie como una araña gigante. No era solo una mano, era una abominación que desafiaba toda lógica. A veces parecía multiplicarse, apareciendo simultáneamente en diferentes lugares, como si fuera una manifestación de algo mucho más grande y terrible que acechaba en las profundidades del hospital. El sonido que producía al moverse era nauseabundo, un roce húmedo y áspero, como piel mojada arrastrándose sobre metal oxidado, acompañado de chasquidos secos que recordaban a huesos rompiéndose. Los pelos que la cubrían se movían independientemente, como pequeñas serpientes negras que buscaban víctimas a las que aferrarse. Mientras descendían precipitadamente por las escaleras, Miguel tropezó en el segundo piso. Su cámara se estrelló contra el suelo de concreto, la carcasa se agrietó, pero el dispositivo continuó grabando en un ángulo extraño. En la pantalla rota se podía ver claramente cómo la monstruosa extremidad se acercaba a él, los pelos ondulando como tentáculos hambrientos. La mano se posó sobre su rostro con una delicadeza grotesca, casi maternal. Los dedos largos y huesudos acariciaron sus mejillas mientras Miguel quedaba paralizado, no por miedo, sino por algún tipo de hipnosis sobrenatural. Sus ojos se volvieron vidriosos, y una sonrisa extraña se dibujó en sus labios, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. «Miguel, vámonos», gritó Andrea desde el primer piso. Pero Miguel ya no podía escucharlos. La mano peluda había comenzado a arrastrarlo hacia el fondo del pasillo, hacia una puerta que ninguno de ellos había notado antes, una entrada al sótano que no aparecía en los planos del hospital. Miguel no opuso resistencia, caminaba como sonámbulo, guiado por esa extremidad monstruosa que se había convertido en su nueva obsesión. Andrea, Sofía y Diego lograron llegar a la planta baja y cruzaron el vestíbulo principal a toda velocidad. Sus pasos resonaban como tambores de guerra en la estructura abandonada. Atravesaron las puertas de vidrio roto, cruzaron las rejas oxidadas y no se detuvieron hasta llegar al auto estacionado a media cuadra del hospital. Jadeando y temblando, se volvieron hacia el edificio maldito. Las ventanas del tercer piso estaban iluminadas con una luz amarillenta y pulsante, como si el corazón del hospital hubiera vuelto a la vida. En una de las ventanas del quirófano principal se podía distinguir claramente la silueta de una mano gigantesca presionada contra el vidrio desde adentro, sus dedos peludos extendidos como una araña atrapada que intentara escapar, o quizás que los invitara a regresar. Esperaron hasta el amanecer, con la esperanza de que Miguel apareciera, pero nunca salió. Días después, cuando las autoridades finalmente entraron al hospital tras la denuncia de los jóvenes, encontraron la cámara de Miguel aún grabando en el sótano, un lugar que según los planos arquitectónicos no debería existir. La última imagen mostraba una mano peluda, arrastrando algo hacia las profundidades oscuras del edificio, mientras una voz, que ya no sonaba completamente humana, susurraba en el audio. «Ahora soy parte de él, y él es parte de mío». Miguel nunca fue encontrado, pero los vecinos del barrio aseguran que algunas noches se puede escuchar su voz pidiendo ayuda desde el interior del Hospital San Cayetano.
Sin embargo, quienes se han acercado lo suficiente para distinguir las palabras cuentan que ya no pide que lo rescaten, sino que invita a otros a unirse a él en la oscuridad, donde la mano peluda espera pacientemente por su próxima víctima, creciendo más fuerte con cada alma que reclama para sí.